Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jerry, ¿sí? Actualmente vengo de una serie de ascensos en lo que respecta a trabajos en el call center, ¿de acuerdo? Y por muchos contactos que he tenido, entonces lo que se busca es dar el conocimiento que tengo para poder ayudar a algunas personas. Algo muy similar me pasó en su momento, pero no había la posibilidad de mediante videos poder obtener esta información, así que considero que es una buena herramienta, sirve de mucha ayuda, que es la idea, ¿no? Bien, en un primer momento inicié haciendo ventas presenciales, ¿sí? Por accidente llevo un call, ¿de acuerdo? Acompañando a un brother mío, un compañero, un gran amigo, y este me pregunta, ¿no? ¿Por qué no entras? Presenté mi documento de identidad, ingresé, y desde ese momento todo se dio bastante bonito. Primero, para mí pareció un reto, ¿no? Era básicamente saber que cada anuncio publicitario veías chicas con minifalda, bien vestidas, agraciadas y con un headphone puesto. Entonces no veías muchos varones en los anuncios publicitarios. Era algo complicado, algo, al menos a mí me parecía como que era de cierto modo selectivo, ¿de acuerdo? Cuando ingresé, hace muchos años atrás, fue entretenido porque sabía que iba a hablar con personas a las que no conocía y con las que iba a tener que aplicar ciertos parámetros, procesos que me indiquen a mí una vez está dando o ya esté contratado en el trabajo, ¿de acuerdo? Inicié como asesor, ¿sí? Estuve un promedio de un año más o menos. Luego haciendo a lo que llaman facilitador, los que trabajan en call deben saberlo, personas que ayudan dando respuestas rápidas, indicando a los representantes nuevos qué es lo que tienen que hacer. Luego pasé a supervisor, ¿sí? En ese rango estuve promedio de 3 años más o menos. Luego no, si no es que más, mucho más. Y luego ahora el papel que tengo en el trabajo es eh, siendo representante de una marca en particular, ¿de acuerdo? Y yo tengo que asegurar que los procesos se cumplan y que los clientes se lleven la mejor atención posible. Entonces todo lo que ustedes van a ver en estos próximos videos tiene que ver con el proceso de atención, sea de atención exclusivamente, cross-selling o televentas, ¿de acuerdo? Lo que buscamos ahora es dar a entender a todos ustedes cuál es la importancia de la entonación de la voz. La entonación de la voz en la gestión es muy importante. Ahí no podemos fallar. Si es como nosotros nos vestimos ante la imaginación de la otra persona que está atrás del teléfono. ¿De acuerdo? Necesitamos ser atractivos ante ellos para despertar el interés. ¿De acuerdo? Cada vez que nosotros salimos a algún lugar, sea a estudiar, trabajar o a donde fuera, nos ponemos nuestras mejores ropas, nos vestimos de la mejor manera y siempre eh, adecuado al lugar al que vamos. ¿Sí? Siempre va a distinguir la vestimenta al lugar al que vamos, ¿no? Si vamos a misa nos vestimos de un modo, a una discoteca nos vestimos de otro modo y si vamos al trabajo sucede lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces nuestra voz no puede ser distinto al mensaje que nosotros queremos dar a entender, ¿de acuerdo? Es por esa razón que nosotros debemos de buscar que sea lo más clara posible, ¿sí? Que el mensaje sea oportuno y claro de igual manera, ¿de acuerdo? Que no se note cansancio en la comunicación, siempre debemos de tener eso bastante claro para evitar cualquier tipo de inconvenientes o incidentes de malinterpretación del otro lado, ¿no? Porque muchos clientes te pueden preguntar, si estás cansado no tengo ningún problema, vuelvo a llamar, que a muchos compañeros o asesores en su momento les pasó cuando estaban realizando o cuando estaban trabajando, en el momento de la atención. ¿De acuerdo? Entonces es algo que de momento no buscamos. Buscamos que el cliente se lleve la mejor experiencia. ¿Y sí? Así que partamos desde allí. ¿De acuerdo? Saber utilizar esta entonación es crucial para cerrar ventas. Desde el momento del saludo, ¿sí? En el que luego damos nuestro nombre, indicamos a qué empresa representamos y la otra persona nos escucha, desde ahí ya se empieza a armar la venta. ¿De acuerdo? Se debe no entrar haciendo escándalo, pero sí entrar irradiando una energía particular, ¿sí? De saber que hay alguien que conoce y parte del conocimiento inicia con la entonación de la voz, porque esto va a irradiar de en cierta manera
o en gran parte la confianza que nosotros tenemos del conocimiento que hemos adquirido por las formaciones, capacitaciones, inducciones o lo que hayan recibido. ¿De acuerdo? Entonces, si iniciamos con eso, vamos a luego de esto tener la respuesta del cliente, y esa es la otra parte de la entonación de la voz. Yo aplico la mía, el cliente al dar su respuesta va a aplicar la suya, y según la entonación de voz que él aplique y las palabras que use, la velocidad a la que la use, yo debo distinguir rápidamente qué es lo que tengo que hacer en ese momento. El cliente me puede contestar muy lento. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿a quién representas? Yo le vuelvo a decir si es necesario, a quién represento, porque capaz no escuchó o lo que haya sido. Entonces me vuelvo a presentar sin ningún momento dar a entender de que estoy molesto o incómodo porque él me pide a mí que yo repita algo. ¿De acuerdo? Entonces, si el cliente habla muy lento, dispone de tiempo. El que no dispone de tiempo va a hablarte muy rápido. Mira, sabes que en este momento no tengo tiempo. Entonces ya distingues que no tiene tiempo. No puedes tomarte el mismo tiempo o atenderlo de la misma manera que atenderías a una persona que dispone de tiempo y te habla pausado. ¿Sí? Y qué planes tiene y te pregunta una serie de cosas que te hacen a ti entender que no es necesario que él te diga yo tengo tiempo para hablar contigo, así que sigue hablando. No te lo va a decir así, pero va a empezar a darte luces de que tienes tú que darte cuenta. Para eso, a eso lo engloban o lo titulan escucha activa. ¿De acuerdo? Escuchar activamente al cliente te va a poder ir dibujando las rutas por las que tú tienes que ir. ¿De acuerdo? Entonces, primero, recapitulando, mi voz clara, ¿sí? Lo más clara posible. Utilizo palabras que me sean fácil pronunciar, de ese modo no me equivoco tanto. ¿De acuerdo? La claridad es importante. El cliente va a hablar, yo tengo que entender primero lo que dice, estar activamente escuchándolo, no solo para entender lo que dice, sino cómo lo dice, que es lo importante. Quizás empieza a presentar molestia, no habla rápido, pero presenta molestia. Entonces, o hablar rápido o presentar molestia te da un indicador de que esa persona necesita ser atendida ya, de que no puede haber vueltas, de que no lo puedes dejar esperando mucho tiempo, de que si usas hold, o la espera, como le llaman en algunos lugares, ¿sí? No puede ser prolongada, tiene que ser precisa y solo usada para lo necesario. Cada vez que yo retome o tenga contacto con un cliente, tengo que distinguir la entonación de voz, porque detrás de esto hay una historia. No sé si les pasó a mí, atendiendo como asesor, me pasó una vez. Yo llamo, presento, bueno, no llamaba, o sea, técnicamente es el cliente quien llama, pero yo saludo, ¿de acuerdo? Entonces era como, bien, buenas tardes, lo saluda Anthony D, ¿sí? Y el título de la empresa, ¿de acuerdo? Indíqueme su nombre, por favor. Me dio su nombre, tranquilo, era un señor, tranquilo, me llamo X. Coménteme, ¿en qué le puedo ayudar? Deseo dar de baja mis líneas. Yo tenía que contener a ese cliente, pero en ese momento no lo sabía, ¿de acuerdo? Tenía que contener a ese cliente, el cliente me contesta muy apagado su nombre, ¿en qué le puedo ayudar? Y me dice que quiere dar de baja su línea, entonces yo le pregunto las razones de la baja, mientras empezaba a teclear y a buscar lo que normalmente todos hacemos en los sistemas que se nos otorgan para poder gestionar los motivos de contacto. Entonces el cliente, mientras me iba indicando, la historia era, quiero dar de baja la línea porque falleció mi hijo. Era quien usaba la línea, yo la pagaba, yo soy el titular, pero quiero darla de baja porque mi hijo falleció. Entonces mi energía, la entonación de voz muy de vendedor que tenía en ese momento, muy despierta, muy dinámica, tuvo que bajar para que la otra persona distinga que hay alguien muy similar a él en sentimientos que lo estaba comprendiendo, y así es como abrí la venta. En este caso, evité que se vaya, ¿de acuerdo? Lo hice porque el cliente va a encontrar un espejo en la persona que lo atiende, ¿de acuerdo? Es muy parecido al lenguaje corporal, solo que aquí no hay forma de ver a la otra persona, no podemos distinguir cómo está, ¿de acuerdo? Pero sí la podemos escuchar. Entonces el cliente va a ser el espejo de lo que yo soy. Si yo contesto muy aburrido, te vas a dar cuenta, si eres muy despierto para esto, que si tú ingresas con mucha alegría, el cliente empieza a captar rápidamente tu forma de atender, de expresarte. Y si tú al revés entras muy apagado, el cliente va a empezar a captar tu forma de atender, y esto evidentemente va a
generarte inconvenientes, ¿de acuerdo? Porque va a generar un factor contraproducente para lo que tú quieres lograr. ¿Me dejo comprender? Entonces, ese cliente logró ser comprendido mediante la empatía, y esa empatía me ayudó a salir en ese momento adelante. Si yo no hubiese identificado la entonación de voz de ese cliente y hubiese seguido atendiendo de la misma manera como había empezado, iba a ser completamente infructífero. Porque y el cliente inconscientemente lo que iba a pensar es, esa persona no me entiende. ¿Me dejo entender? ¿Por qué está contenta? Le acabo de decir que falleció mi hijo y que por eso quiero dar de baja la línea. ¿Me dejo entender? Al final ese cliente se quedó con la línea no para su hijo, porque obviamente había fallecido lamentablemente, pero se la quedó para un familiar suyo. ¿De acuerdo? Su esposa no tenía una línea, no le gustaba. Mi argumento fue atesorar algo que usó su hijo. ¿De acuerdo? Pero no fue sencillo, la verdad es que no lo fue, porque tocó poder identificar las palabras más usadas por ese cliente. O sea, hablar con una persona vía telefónica es casi, lo llamaría un arte, porque tienes que ser muy minucioso. Es una suma de pequeños detalles lo que va a ser un todo, y ese todo es una llamada exitosa. Y puede ser exitosa si el cliente se queda. O sea, si ese cliente hubiese dado de baja la línea, hubiera sido exitosa igual. ¿Por qué? Porque fue una persona que se llevó parte de mí en su atención. O sea, si a ese cliente le preguntasen, ¿y qué tal la atención de la empresa que sea? Te diría, fue excelente, porque me atendió alguien que me comprendió. Capaz de baja la línea, pero me atendió, me comprendió, y si yo tuviese que sugerir la empresa, yo sugeriría que vayan a esa empresa. Porque hay personas atendiendo, no hay robots, no hay personas insensibles, personas que no entienden, no, para nada. O sea, una persona que habla mecánicamente siguiendo el paso a paso de algo, no. Hay personas que sienten, que perciben, que sienten igual que tú lo que a ti te pasa. ¿De acuerdo? Entonces fue lo que le obsequié a ese cliente. ¿De acuerdo? La atención telefónica deja muchos clientes con experiencias que van a contar por el resto de su vida. Desde palabras raras que usas hasta entonaciones inadecuadas que logran generar una confrontación. En el lenguaje corporal, aquí en Occidente y en nuestro país, en América del Sur, por ejemplo, se da muy seguido que si una persona se pone muy, muy cerca a ti y usas la entonación inadecuada, esto genera conflicto. Cuando tú hablas por teléfono con alguien, si no identificas la entonación que esa persona tiene, vas a generar un conflicto. Si tú no respetas los tiempos en los que hablas con esa persona, vas a generar conflicto. Nunca hables encima o al mismo momento en el que está hablando la otra persona, porque te va a generar problemas. Esa persona va a creer que no me estás escuchando o que no la estás escuchando. Evidentemente, como consecuencia, no le estás prestando atención. Eso va a hacer que cuando tú necesites información y le preguntes algo, lo más probable es que esa persona, ese cliente ya te lo haya dicho. Y no hay mayor punto en contra que repetir lo mismo en una llamada. Hacer la misma pregunta para obtener la misma respuesta. Respuesta que existió. Que si escuchas luego tu llamada en una grabación, te vas a dar cuenta que esa respuesta sí existió. Lo que no queremos es eso. ¿De acuerdo? Entonces, no solo tu entonación, recapitulando, no solo tu entonación debes respetarla, debes de cuidarla, sino la entonación del cliente. ¿De acuerdo? Debes sacarlo de la situación en la que se encuentra y traerlo contigo. Para eso vamos a ahora pasar a las palabras que yo debo usar y las que no debo usar mientras yo estoy atendiendo. Esto sirve sea para atención telefónica, cross-selling o televentas, sirve para hablar con tu papá, con tu mamá o con el vecino, sirve para poder conseguir que alguien te dé un préstamo, como para buscar el sí de una persona de manera presencial. En cualquier circunstancia, no uses o usa estas palabras, ¿de acuerdo? La primera es no. Y empiezo con el no porque es muy potente. 2 letras, demasiado potente. No debes, de cierto modo, usar esta palabra y por el contrario sustituirla por una serie de palabras que puedan dar el mismo mensaje, pero que al no ser muy recurrente en el vocabulario del cliente, no la percibe. El no es más perceptible. Lo pongo en un ejemplo. Si todo el diálogo fuese una sábana blanca y el no fuese un punto negro, el cliente se olvida de la sábana blanca y se va sobre el punto negro, porque es lo que más le llama la atención. Ahora, llena esa sábana blanca de puntos negros. Va a ser muchos puntos
los que ese cliente va a tener para poder captar su atención. No se va a ir sobre todo el diálogo muy bueno que haya podido tener, sino sobre los errores o sobre las cosas que más le llamó la atención. Y en este caso, hablando del no, sería eso, ¿de acuerdo? Si yo tendría o tengo la necesidad de hacer a una persona entender de que no voy a poder gestionar este cambio de plan ahora, lo podría eso reemplazar por: en este momento vamos a buscar otra forma de poder gestionarlo, ¿sí? Si existe alguna otra, la utilizamos. De lo contrario, yo se lo comento. No utilicé, o en este caso, el no para nada se usó, ¿de acuerdo? Para nada. Entonces, yo como asesor, en su momento, lo que agarré de manía fue siempre tener un cuaderno. En ese cuaderno anotaba todas las frases que usaba. La frase número 1 la anotaba y esta frase era ensayada, practicada en llamadas, en vivo, ¿de acuerdo? Mientras que muchos de mis compañeros esperaban que no le entre el famoso cliente crítico, yo rezaba porque entre. Porque es el único cliente que te va a poder hacer entrenar en el momento más complicado, más tenso en la gestión. Imagínate qué pasaría si entra un cliente tranquilo. Te va a ser muy sencillo poder atenderlo. De acuerdo con esto te digo, no tornes al cliente crítico para ensayar. No, no, no. Si entra, si entra el cliente así, atiéndelo como va y vas resolviendo sobre la marcha. ¿De acuerdo? Entonces, cogía los diálogos y los empezaba a ensayar con clientes. Cogía 10 clientes o la cantidad de clientes que atienden en una hora. Si ese diálogo sobre el 50% de clientes era muy bien aceptado y la llamada terminaba como yo lo necesitaba, ese diálogo se quedaba y era parte de mi estructura. No era que no respetaba la estructura que me diera formación o los capacitadores. No, 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 para nada. Yo usaba esa misma estructura, pero la condicionaba a mis palabras. No era el asesor que seguía todo de manera literal. Tampoco no era que no seguía las reglas, las seguía, pero muy a mi estilo. Porque cada asesor le pone al final de cuentas su sello, su marca personal a la atención, y lo que buscamos es personalizar esa atención de tal modo que capaz te ha pasado, y cuando lo menciones lo vas a recordar, aquel cliente que te diga: oye, ¿sabes qué? Muchas gracias, nadie me había atendido como tú, la verdad. He hablado con muchos, parecían unas maquinitas, tú eres el único que me ha atendido como una persona que es y ha identificado mi problema. En realidad, muchas gracias. Y si hay una encuesta, te va a decir: pásame la encuesta que te voy a evaluar de la mejor manera. Te lo va a decir. ¿Por qué? Porque ese cliente identificó que te desviviste en la atención. ¿De acuerdo? La volviste única, y lo que buscamos con esto es volver única tu atención. Sé que tienes experiencia. Si la tienes, potenciala. Si no tienes experiencia, no hay problema. Es práctica lo que te va a hacer sumar y lo que va a hacer evolucionar tu gestión. ¿De acuerdo? El tema es no desfallecer. Si tú abandonas, se te complica todo. ¿De acuerdo? Entonces, la otra palabra que cuando la mencionen les va a parecer raro, que no me gusta que la mencionen mucho, o caso contrario, en momentos puntuales, es sí. Y vas a preguntarte: pero si yo quiero que el cliente me diga que sí, ¿por qué no digo sí a cada momento? Porque se te puede escapar el: si desea usted, señor, le puedo dar el plan, ¿sí? ¿Le gusta? ¿Le agrada? Si abriste con un sí, lo más probable es que te diga que no, ¿de acuerdo? Porque con eso lo que estás haciendo es ponerle el menú de respuestas a disposición, ¿de acuerdo? Y si la respuesta es solo una o solo dos, no va a ir sobre la segura, ¿de acuerdo? Entonces, en ese momento utilizar si usted desea, no lo aconsejo mucho. La verdad es que para nada. El si usted desea, erradicado. El no, erradicado. Podemos sustituirlo. No quiere decir que nunca digamos que sí. O sea, si el cliente te pregunta: ¿y todo eso va a quedar así tal cual como lo has mencionado? En realidad parece bastante bueno. Es más, es tan bueno que hasta desconfío. ¿Me confirmas que eso es así? Claro que sí, señor. ¿Por qué? Porque en ese momento el sí que doy es afirmativo a la situación. No lo planteo como la anterior, en la que yo lo pongo a decidir al cliente si desea o no algo. ¿De acuerdo? En ese momento no la uses. En el segundo caso, úsala. Es una respuesta enfática y evidente, ¿sí? Yo ya hice lo que tenía que hacer dando la oferta y necesito enfatizar que sí es la correcta para él, entonces lo hago de esa forma. Este tercer punto que voy a tocar es necesario porque los va a llevar a historias de su vida, ¿de acuerdo?
mencionar el nombre del cliente es crucial en una llamada. A eso le llaman personalizar, ¿no? Yo me presento, tú te presentas y la llamada queda entre los dos. Es un diálogo solo de dos personas, no hay nadie más. Aunque algunos clientes están con el esposo o la esposa detrás o la llamada en altavoz, pero no quiere decir que todos hablan al mismo momento, en simultáneo. ¿Me dejo entender entonces? Con esto es, pides el nombre del cliente al inicio de la llamada. Si te lo da sin pedirlo, bestial, muy bien. Y si no te lo da, pídelo, porque no es un error pedir el nombre del cliente. Tampoco es una ciencia espacial. O sea, no es complicado, no es complejo, para nada. Es muy sencillo, ¿sí? Entonces, si él te pregunta, ¿para qué quieres mi nombre? Para dirigirme a usted, señor. ¿De acuerdo? No ocultes nada, ¿sí? Porque en algún momento a muchos clientes les ha tocado vivir las malas experiencias en que alguien utilizó su nombre para hacer cosas que no debe. Entonces, quizás desconfíen por eso y por eso te lo preguntan, ¿de acuerdo? Pero no es por nada malo o algo en particular contigo, ¿de acuerdo? Entonces, el nombre del cliente al inicio y el nombre del cliente al final, ¿sí? Te da la certeza y te va a dejar un cliente que se va a quedar con esta idea. Me preguntó mi nombre, pero al final de la llamada, después de 15, 10 minutos, o no sé, si tuviste mala suerte y terminó en 40 minutos, después de 40 minutos de haber hablado conmigo, se acordó de mi nombre y me llamó por mi nombre y se despidió al final. Entonces, eso a ti te va a dejar un cliente con una atención única, ¿de acuerdo? Pero tiene que ser de corazón. En realidad fue un gusto atenderlo, señor Juan, ¿sí? Espero si en algún momento se vuelve a comunicar, tenga el honor de poder atenderlo yo. Que tenga usted una muy buena noche. Y una muy buena noche es una muy buena noche, que es parte de la entonación. Que las palabras sean coherentes a la entonación, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahí con el nombre. 2 veces bastan. Bueno, hasta 3 y ya. Pero repetir el nombre a cada momento de una persona es llevarlo a su infancia cuando tu mamá te llama por tu nombre para llamarte la atención muchas veces. Entonces te trae sensaciones que no, en ese momento no quieres recordar y te pone al cliente en lugar de para que camine contigo, va a caminar en contra tuya. ¿De acuerdo? Entonces, si eso fuese en una vista presencial, o sea, yo estuviese delante de la otra persona y la viera, sería como tenerla aquí y yo recordarle su nombre sería como enfrentarlo. Recordarle su nombre, mencionar su nombre a cada momento es como ponerlo allí a enfrentarlo y lo pone alerta y lo saca de ese estado de tranquilidad en el que lo necesitamos para poder tomar una decisión. ¿Listo? 2 veces para mí son más que suficientes mencionar el nombre del cliente al inicio y al final de la llamada, basta. Si quieres utilizar una tercera, úsala, no hay ningún tipo de problema. Genera un lazo, mencionarlo muy recurrentemente, corta ese lazo y empieza a generar esas fricciones que al final te dejan una llamada no exitosa. ¿De acuerdo? Si ustedes tienen de repente alguna otra palabra que consideren que debe estar en este listado, por favor pónganla, comenten y luego la podemos debatir. Puedo armar algo con esas palabras en particular, o si consideras que necesitas algo más de esto, abierto para poder leer sus comentarios, sus solicitudes también. ¿De acuerdo? Esto básicamente lo armé porque creo y estoy completamente convencido que no hay una venta exitosa si la entonación de voz no es la adecuada, si no respeta los tiempos del diálogo. Recuerda que tú eres el policía de tránsito en tu gestión, tú decides cuándo es alto, tú decides cuándo avanza. Por eso si tú le dices al cliente, me aguarda un momento, el cliente te va a decir que sí. Y si tú le dices, le haces una pregunta, él va a responder, él va a estar seguro de que tienes el control. Y para el cliente, si tú te toca a ti llamar, tienes que ser alguien que refleje tener el control de la situación. ¿De acuerdo? Tu puesto es tu nodriza. Respeta tu puesto de trabajo. Es lo que a ti te va a dar primero la confianza. Desde la forma en que te sientas. Eso irradia parte de la entonación de voz, de la seguridad. Por algún lugar y con muchas personas con las que he mantenido contacto y hablo mucho con personas que siempre que me superan en edad y siempre que saben más que yo, de todo, porque siempre hay alguien que sabe más que nosotros, es la verdad, me decía, todo se divide en 3 cosas. Y es como una ecuación simple. C más H por A. C es conocimiento. Todo lo que tú conozcas, todo lo que tú conozcas es importante. ¿Sí? Ahora, si a eso le sumas la habilidad que tienes
para aplicar ese conocimiento es muchísimo mejor. Pero si a eso lo multiplicas por la actitud, definitivamente va a potenciar todo lo que vino atrás. Porque si tienes el conocimiento pero no tienes la habilidad para aplicarlo, de nada sirve. Si tienes el conocimiento, tienes la habilidad, pero tu actitud es del asco, de nada te va a servir. Pero si tienes los tres, definitivamente vas a causar un impacto en la otra persona y va a ser más que claro o evidente que va a ser positivo. ¿De acuerdo? Entonces, estamos empezando ahora con la parte del conocimiento. La habilidad se va a ir tomando con el tiempo. ¿De acuerdo? Y la actitud es lo que tú le pongas, es de cada quien. ¿De acuerdo? Es como tú deseas las cosas y así las vas a tener. ¿Listo? Entonces nos vemos hasta la próxima oportunidad.